podamos aprender de ti, Señor, donde podamos aprender, Señor, de ese manual de vida, ese manual de vida que es tu palabra, Señor, para que tú nos dirijas, Señor, hoy, Padre Santo, que tú seas, Señor, tocando los corazones, Señor, que tú seas, Señor, hablando a nuestra vida, Señor. Háblanos, Señor, habla a nuestro espíritu y a nuestra alma, y que seas tú, Señor, que seas tú guardando cada día, Señor, nuestra vida. Guarda a nuestros hijos, a nuestra familia, Señor. Hoy venimos, Señor, ante ti, Señor, a rendiendo, Señor, nuestra adoración ante ti, Señor. Hoy nos rendimos a ti, papá. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Fuego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname otra vez. Fuego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname otra vez. Fuego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname otra vez. Fuego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname otra vez. Señor, te damos gracias, Dios, porque tú haces posible que hoy estemos acá, Señor. Tú haces posible, Señor, venir a tu casa. Tú haces posible, Señor, porque te interesas por nuestra vida, te interesas por nuestro corazón, te interesas por nuestras emociones, te interesas por nuestros pensamientos. Dios, por eso hoy nos has traído a este lugar para aprender de ti, de tu amor, de tu perdón, Señor, de tu limpieza, de tu pureza, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios me les bendice. Qué rico verlos. Gracias, equipo. Amén. Es muy bonito verlos en la casa del Señor. Amén. Saludos al que tienes al lado. Dile bendiciones. Qué alegría verte. Qué bueno que has podido hoy vencer absolutamente todo para estar aquí recibiendo palabra de Dios. Bueno, nos ponemos en contexto de lo que hemos hablado durante este tiempo y estamos hablando acerca de la sanidad en general, sanidad de nuestra vida, sanidad de nuestras emociones, sanidad de nuestros hábitos. Y entendemos que hay una lucha constante entre la carne y el espíritu. Y aquí estamos aprendiendo a través y a la luz de la palabra de cómo romper o cómo el Señor divide lo que son el alma y el espíritu. Y la palabra de Dios dice la palabra, o en la escritura dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra y que rompe el alma y el espíritu. Y me gusta esa definición. Rompe es que pone una línea y atraviesa y hace una separación. Por eso es tan importante que lo único que puede romper, separar, lo único que puede realmente dividir, aunque la expresión dividir, cuando nosotros la usamos, quizás la hacemos en una connotación negativa, porque al Señor no le gusta la división, pero en este caso Dios divide o rompe o parte lo que es el cuerpo y el espíritu. Y en el cuerpo hemos aprendido que están todas las emociones. Digan emociones. O sea, no sé cómo hoy viniste acá. ¿Con qué emoción estás en este lugar? Si viniste porque, no lo sé, no tanto por qué viniste, sino cómo viniste acá o qué emociones trajiste a este lugar. Pero lo que sí te digo es que el Señor quiere hacer
una separación y mostrarte el camino para que esas emociones no te venzan. Dile allí al que tienes al lado, no te des por vencido, no te des por vencido, no nos vamos a dejar vencer, no nos vamos a dejar vencer. Y como cristianos a veces nos enfocamos muchísimo, y es algo que hemos estado aprendiendo, y personalmente en la propia carne he estado aprendiendo que quizás nos enfocamos mucho en los errores y no nos enfocamos más en la obra de Cristo. Y nos llamamos cristianos de años y nos decimos que somos cristianos y caminamos en la fe, pero realmente cuando empezamos a hablar o empezamos a decir algo acerca de alguien, aún de nosotros mismos, nosotros lo primero que vemos en la persona quizás no es lo que ha hecho Cristo, sino lo que hace mal. O sea, raramente si una persona te ha sacado de tu lugar, o te ha generado mal genio, o te ha generado rabia, yo no creo que lo primero que tú digas es, no, Dios la ha cambiado, solo le hace falta que le arregle un poquito el mal genio. Yo no creo que uno piense de esa manera en el momento del conflicto. ¿Qué piensa uno? No, esa toda malgenia no es que está yendo a la iglesia. O mira cómo está actuando, no es que está yendo a la iglesia, no es que es cristiano, no es que tiene a Dios. Entonces Dios lo que quiere trabajar en nosotros es que nos enfoquemos más en ver lo que está haciendo Cristo en nuestra vida. Ver más, no tanto los errores en las personas, sino ver más lo que Cristo está haciendo en nosotros durante este tiempo. Hoy he titulado la enseñanza, o este proceso y esta enseñanza de hoy, de este miércoles, le he titulado Odiar como Dios odia. Y quiero que ahí lo marquen a ustedes, si anotan, si lo están anotando, el título de esta enseñanza es Odiar como Dios odia. Y dirán, pero ¿cómo es posible que Dios odie? Sí, Dios odia. Dios odia el pecado y todo lo que con él lleva. Y vamos a permitirnos, a través de la palabra, poder entender este significado. Porque lo que hemos estado aprendiendo durante este tiempo es cómo vencer nuestros malos hábitos, nuestras malas actitudes, aquello que estamos haciendo mal, cómo quitarlo realmente de nuestra vida radicalmente, cómo quitar eso de nuestra vida, cómo quitar de nosotros esa mala actitud, cómo quitar de nosotros ese mal hábito que tenemos. Hábito me refiero a todo aquello que no es agradable ante los ojos de Dios. ¿Cómo hacer para quitar todo eso delante de Dios? Y hoy quiero hablarles acerca de unas claves para identificar y para poder romper esas ataduras que nos tenían atada el alma a través de todas las emociones que teníamos. Porque lo que el enemigo quiere atarte a ti es el alma, a través de todos los placeres que puede llevarte la carne o que te incita la carne a hacer. Pero lo que Dios quiere es romper esas ataduras del alma, y lo he entendido así. Entonces quiero hablarles acerca de unas claves para romper ese tipo de atadura. La primera clave que hoy quiero hablarles es: no te identifiques con la carne. Dilo ahí al que tienes al lado, no te identifiques con la carne. Y es interesante cómo enfocar esta primera clave de no te identifiques con la carne. Por ejemplo, tú cometes un error determinado y lo estás trabajando, de tener mal genio. Entonces, un día volvió y algo ocurrió y te dio mal genio y explotaste. Entonces automáticamente lo que tú te dices a ti mismo o a ti misma es que yo soy mal geniada, yo soy mal hablada. Ahí lo que hiciste fue identificarte con la carne, con el pecado. No te identificaste con lo que Dios realmente te está diciendo. Tú estás luchando para no ser más mal geniado ni mal geniada, pero en ese momento lo que estás confesando con tu boca es: yo soy una mal geniada, me identifiqué con el pecado que tengo. Voy a hacer un ejemplo bastante fuerte. Digamos que lo que tú estás luchando es con un hábito,
y es el hábito de la masturbación. Entonces tú caes en el pecado de la masturbación, y en ese momento tú te sientes tan culpable después de haber cometido el acto o de tener una relación ilícita, que dices: oye, pero yo soy así, yo soy una mala persona, yo soy una persona lujuriosa, yo soy una persona mala. Te identificaste con la carne, y Dios a ti no te dice que te identifiques con la carne, porque ese hábito lo vas a empezar a luchar, lo vas a empezar a vencer cuando dejes de luchar con ese hábito. Voy a decirlo de otra manera: tú vas a vencer ese hábito cuando dejes de luchar contra ese hábito. Tú vas a empezar a ganar tus batallas en la carne cuando dejes de luchar contra la carne, porque lo que estás haciendo es haciéndolo en tus fuerzas. Por eso el Señor nos pide y nos dice: no luchen o no nos identifiquemos con la carne. Ejemplo, soy mentiroso. Quizás estás luchando con decir mentiras, y llegas un día y llevas un día sin decir una sola mentira, y llega por la noche y alguien te hizo fallar y sentiste como una situación en donde te sentiste como: si digo la verdad me va a regañar. Entonces dices una mentira, y automáticamente en tu mente lo que dices es que yo soy una mentiroso. Tus palabras tienen mucho poder, y tú lo que tienes que es no permitirlo, no permitir que tú mismo te ates con algo que está en tu carne y que no está en tu espíritu. Y recuerda que cuando recibimos a Cristo, nosotros pasamos de ser personas carnales a ser personas espirituales. Dile que tienes al lado: tú eres espiritual. No importa la lucha que estés viviendo. Doy estos ejemplos muy fuertes. ¿Para qué? Para que tengamos conciencia de lo que realmente nosotros nos decimos. Por ejemplo, otro ejemplo con respecto a la torpeza. Estamos trabajando, y Dios ha estado trabajando durante mucho tiempo en que las cosas las estamos haciendo mucho mejor, pero preciso se me cae el agua. Preciso se me cae el agua. Y me dice, y entonces digo: uy, ¿cómo soy de torpe? Mejor no vuelvo a hacer eso porque soy torpe. ¿Ves tan fuerte eso? Me identifiqué con la torpeza, pero no te das cuenta que tú no tienes que estar luchando con eso. Tú lo que tienes que hacer es empezar a creer las verdades de Cristo para ti. Dile que tienes al lado: vas a empezar a creer las verdades de Cristo para ti. Mira lo que dice 2 Corintios 5 del 14 al 17. Dice así: porque el amor de Cristo nos impulsa, considerando esto, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron, y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si hemos conocido a Cristo según la carne, ahora ya no la conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas, digan todas, son hechas nuevas. Y a mí me impacta, y el domingo les hablaba que a mí me impacta mi Cristo, mi Dios, el viajero del tiempo, porque Él constantemente me está diciendo: no creas lo que te han dicho, no creas lo que tú mismo has dicho, y no creas en los errores que has hecho. Cree que yo soy suficiente para ti, y que lo que conseguirás serás porque yo estoy en ti. Mira la diferencia. Sé que quiero que quede clarísimo, porque cuando decimos ser cristianos, lo decimos muy rápidamente, pero no entendemos realmente el contexto de ser cristianos. Ser cristianos es ser una persona totalmente nueva. Una persona totalmente nueva. ¿En quién?
en Cristo. Y así como Cristo murió en la cruz por los pecados y por todas esas palabras y por todas nuestras heridas y por todo aquello que hicimos, eso quedó aquí muerto en la cruz. Pero dice que el Señor también resucitó. Eso quiere decir que hay vida, que Él introdujo vida a esos lugares que estaban muertos. O sea, ya no soy torpe, ya no soy más una persona lujuriosa, yo ya no soy más considerado un tonto, una tonta, yo no soy más considerado un inútil o una persona que no es capaz, ya no soy considerado una persona pecadora, soy considerado un hijo y una hija de Cristo, porque Él pagó por mis pecados, tanto los que hice como los que cometeré. Les repito, porque Cristo es mi Dios de los tiempos. Cristo ya pagó por ti y pagó por lo que hiciste y aún por lo que harás. Y cuando entendemos esa verdad nosotros comprendemos que ese es un buen principio y un buen camino para empezar a salir de nuestras luchas o nuestras ataduras carnales. Y ya saben cuáles son las ataduras carnales. Cada uno sabe qué está luchando. Quizás con murmuración, con mentira, pecados sexuales, pecados de la mente. Dios lo sabe. Y quiero decirte una verdad: Dios te ama, por eso te trajo acá, porque eso ya a Dios no le interesa. A Dios lo que le interesa es que tú tienes a Cristo y que su sangre preciosa, la sangre del Cordero, ya te cubrió de pies a cabeza y pagó por tus pecados. Dile al que tienes al lado: ¿no te emociona eso? ¿No te emociona eso? Si eso no es causa de emoción, Jesús murió por ti. Jesús murió por ti. Y es hermoso porque te ama, te ama. Por eso no te consideres o no te identifiques más con la carne, o sea, con los pecados. Ya no te llames más así. Me acuerdo una vez, una anécdota que me pasó en el colegio. Yo estudié en un colegio cristiano. Y me acuerdo tanto que, bueno, tristemente en esa época, pues era un poquito, ¿cómo se llama eso? No estaba como muy bien con Dios. Y eso que estudiaba en un colegio cristiano. Entonces recuerdo que me había saltado una clase y no iba a entrar a esa clase. No lo hagan, por favor, eso está mal. Y ya pedí perdón a Dios por eso. Pero entonces me fui para el baño, como ahí, y me empecé a mirar en el espejo y me hacía como, uy, me salté la clase, así como todo, wow, uy, soy un duro porque no estoy ahí, estaba ahí, me sentía chachito ahí. Cuando de repente sale un profesor del baño porque estaba haciendo sus cosas y sale y me ve. Y lo curioso es que yo lo estaba diciendo en voz alta y me dice, muy bonito. Bueno, esa expresión no usó, pero me dice, muy bonito, vamos. Y yo, ay, perdón, yo no sabía dónde esconderme. Señor, yo sé que Dios ya pagó por eso. Pero lo curioso es que yo en mi cara me estaba diciendo eso y me sentía a veces orgulloso de eso. Me sentía orgulloso de esos momentos cuando hacía eso. Y ahí es donde entra otro tema importante. Espera un segundo. Y es que cuando cometemos errores, tenemos dos opciones: arrepentirnos o sentirnos orgullosos de los actos que cometemos. Y en ese momento, ¿cómo me sentía yo? Orgulloso. Yo me sentía orgulloso de haber saltado clase, solo que me pillaron. Y después sentí vergüenza. La carne, cuando tú te identificas con la carne, el enemigo lo que quiere traer sobre ti es pura vergüenza. Y la vergüenza te aparta de las personas. La vergüenza te hace tener tu rostro en tierra, no te hace levantar tu rostro. La vergüenza es algo que daña mucho porque tú te sientes mal. ¿Cómo creen que yo me sentí después durante todo ese año viendo a ese profesor? No, terrible. Menos mal el otro año no estaba, gracias al Señor, pero mentiras, Dios los honro. Solo que des en cuenta cómo uno se siente avergonzadísimo
porque como que fue expuesto. Y el enemigo lo que quiere hacer, aunque te quiera decir, mira, complácete con esto, que es la carne, yo me lo voy a cobrar. Segunda de Corintios 5:7 dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará, porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida y vida eterna. Acá me gusta mucho, todo lo que es relacionado a la carne es egoísta. Dile al que tienes al lado, no seas egoísta. Todo es egoísta. Todo lo que tiene que ver relacionado a la carne es egoísta. La lujuria es egoísmo. La mentira es egoísmo. La murmuración es ser egoísta. Todo eso es ser egoísta. Y si tú siembras así, lo que recibirás será ¿qué? Pues egoísmo, corrupción, será algo negativo ahí. Por eso es tan importante los otros versículos que sigue diciendo ese mismo, que sigue diciendo ese mismo pasaje. Lo leo en esta otra versión, dice: oh Dios, la maldad, dice Proverbios, no, esa es Segunda de Corintios. Vale. Lo que sigue diciendo dice así: sí, Gálatas 6, capítulo 6, versículo 7 en adelante dice: no os engañéis, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, o sea, su carne, de la misma naturaleza cosecha destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Versículo 9: no nos cansemos de hacer el bien. Dile a que tienes al lado, no te canses de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Me gusta eso. ¿Tú quieres sembrar para vida eterna? Siembra en aquellos también que te aman y que son de la propia familia de la fe. Siembra para el espíritu y no siembres para la carne. Cuando tú siembras para la carne es un acto egoísta. Cuando siembras para el espíritu es un acto de fe que dice que la recompensa será la vida eterna. Y si no te das por vencido, recogerás lo que has sembrado de buena manera. Por eso, en este primer punto, les dije, primera clave para romper las ataduras es: no te identifiques ¿con qué? Con la carne. O sea, no seas egoísta. Dice lo duro que tienes al lado: no seas egoísta, ¿vale? Sino procura siempre hacer lo bueno, haz el bien. Amén. Segunda clave: necesitamos recibir el temor del Señor. Y de aquí parte el título de mi predicación. Segunda clave: recibe el temor del Señor y el odio del pecado. Recibe el temor del Señor y el odio del pecado. Titulé la enseñanza. Espera un segundo. Titulé la enseñanza: odiar como Dios odia. Dice Proverbios 9, versículo 10: el comienzo de la sabiduría es el temor a Jehová, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El temor del Señor del que se habla allí no es tenerle miedo a Dios. Habla de una reverencia por Dios y un respeto por su opinión. Temer al Señor tiene que ver con estar de acuerdo con las actitudes y opiniones de Dios. Estar de acuerdo con las actitudes y opiniones de Dios.
Proverbios 8:13 dice así: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Aborrezco la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Y si dije que el temor a Dios es estar de acuerdo con las actitudes y las opiniones de Dios, y a Dios lo que le desagrada es el mal, es la soberbia, es la arrogancia y es esa boca que murmura, ¿qué debemos odiar nosotros? La arrogancia, la murmuración, todo aquello que no está de acorde a la palabra de Dios. Y lo leo en otra versión, dice de esta manera: el temor al Señor es la base de la sabiduría. Conocer al Santo da por resultado el buen juicio. La sabiduría multiplicará tus días y dará más años a tu vida. Si te haces sabio, serás tú quien se beneficie. Si desprecias la sabiduría, serás tú quien sufra. ¿Quieres sufrir? Teme a Jehová. Segunda clave para salir de las ataduras que tenemos o de los malos hábitos es temerle a Jehová. Ahora pregúntate tú: Señor, ¿yo de verdad te temo? ¿De verdad estoy de acuerdo con tus opiniones? ¿Hago lo que tú me dices? Muchas veces nosotros no odiamos nuestro pecado, sino en lo profundo, ahí en lo profundo de nosotros, secretamente lo disfrutamos. Y yo quiero que pienses, cuando estás hablando de alguien, ¿odias eso o disfrutas eso? Cuando estás haciendo un acto incorrecto, ¿odias eso o disfrutas eso? Cuando estás pensando mal de alguien o le estás haciendo daño con alguna actitud, ¿odias eso o lo disfrutas? Dice: uy, hagámoslo sufrir, ya que me hizo sufrir. Hagámosle pasar bien canutas esta, ¿para qué? Hagámosla una peor. ¿Odias eso o lo disfrutas? Y yo quiero que lo pienses realmente, porque el segundo paso para que tú seas libre es temerle al Señor y odiar el pecado. ¿Odias el pecado? Pregúntale a que tienes al lado: ¿odias el pecado o lo disfrutas? No quiero ponerlos en aprietos, pero muchas veces disfrutamos el pecado. Y si lo haces es porque aún no temes realmente al Señor. Y el camino de temer al Señor es que tú adquieras mucha más sabiduría. Y quiero contarles algo. Por eso, si tú quieres ser libre de tus ataduras, tienes que odiar el pecado como Dios lo odia. Y quiero contarles una historia, porque el pecado es una fuerza dolorosa y destructiva. Quizás ahora el pecado te satisfaga momentáneamente, pero lo que hace al futuro es que te consume y te daña, te quita lo que por cuanto has trabajado, te lo quita. Tú crees sentir placeres momentáneos, pero al final te hunde. Pero ojo, hay una alternativa a esto y se llama Cristo, ¿vale? Por eso empecé diciendo: no te veas siendo ese pecado, mírate con la sangre de Cristo, teme al Señor y empecémonos a apartar de ese mal hábito. Quiero contarles una historia. Dice así: había un hombre que operaba un puente levadizo en una ciudad porteña donde grandes transatlánticos pasaban bajo su puente. Muchas veces, en los meses de verano, el hijo de 10 años de edad ayudaba al padre a abrir y cerrar el puente. Un día, un transatlántico de pasajeros lleno de gente que volvía de un crucero venía echando vapor hacia el puente. El operador apretó el botón para levantar el puente, pero no sucedió nada. Rápidamente vio sobre un lado y encontró un problema. Una llave de tuercas había caído entre los engranajes
y no les permitía girar. El Hijo del Hombre vio el problema también y podía ver que si alguien no hacía algo, el puente no se levantaría. El barco lo golpearía y mucha gente a bordo moriría. El hijo rápidamente se subió por un lado del puente y le dijo a su padre: yo iré por la herramienta para que tú puedas levantar el puente. El hombre observó ansiosamente a su hijo desaparecer por el lado del puente. El barco aún venía a todo vapor, esperando que el puente se levantara en cualquier momento. El hombre vio a su hijo batallar por quitar la herramienta de los engranajes. Finalmente la soltó, pero era demasiado tarde. El barco estaba casi en el puente. Si el hombre esperaba 5 segundos más, el barco golpearía golpearía y el puente mataría a mucha gente. Por otro lado, si levantaba el puente, atraparía a su hijo entre los engranajes y lo aplastaría. Escuchó a su hijo gritar: papi, papi, levanta el puente antes que sea demasiado tarde. Dudó un segundo más y luego oprimió el botón que levantara el puente. Mientras pasaba el barco, todos los pasajeros estaban parados en la cubierta, saludando alegremente al operador del puente, tomando sus piñas coladas y bailando con alegría. El operador, sin embargo, estaba parado en la cabina de control y observaba al barco pasar con lágrimas en sus ojos. Él no saludó, ni bebió, ni bailó. ¿Qué pasó ahí? Sacrificó a su hijo por todos aquellos que iban en el barco. Eso es una analogía. Dice: tu pecado le ha costado al Señor Jesús su vida. Permite al Padre mostrarte la seriedad de tu propio pecado para que puedas odiarlo tanto como Él. Cuando tú te das cuenta que tu pecado hirió tanto a nuestro Señor Jesucristo a punto de matarlo, tú vas a empezar a odiar ese pecado. Y así podrás decir: yo no vuelvo a hacer eso porque alguien pagó por mí mucho. Por eso es tan importante, iglesia. Si tú quieres salir de esos hábitos pecaminosos, si tú quieres que las heridas del pasado sean sanas, si tú quieres salir de todo eso que te tiene atrapado en tu interior, tienes que tener temor a Jehová y tienes que odiar el pecado tanto como Dios. Yo quiero que cierres tus ojos ahí un momento y le vamos a pedir al Señor Jesús que nos empiece a mostrar, y vas a repetir esta oración por mí, conmigo, por favor. Vas a decir: Señor Jesús, muéstrame el dolor que te causó mi pecado. Y yo quiero que tú ahí estés consciente de ello. Yo quiero que veas esa cruz. Cuánto dolor, Señor. Cada vez que hablo mal, cada vez que pienso mal, cada vez que tengo una actitud incorrecta, cada vez que tengo un hábito incorrecto, Señor, tú diste lo mejor que tenías por mí, por eso perdóname. Cuánto dolor te he causado. Yo no, el pecado. Por eso déjame aborrecer ese pecado. Y tú lo vas a decir allí: Señor, déjame aborrecer ese pecado, sea el que sea. No sientas pena con Dios porque Dios te ve. Dios es un Dios que te ve en lo secreto, que te ve en lo público, que te ve donde estés. No te puedes esconder de Dios. Dios está ahí y sabe cuál es. Pero dice la palabra que Él es fiel y justo y nos perdona si lo confesamos, nos apartamos. Es más, Él promete en un pasaje que vendrá y sanará nuestra tierra. Señor, gracias, Jesús. Tercer punto:
Tercera clave para salir de tu pecado, de tu hábito, de tu atadura, de tu tristeza. Lo tercero que debes hacer es arrepiéntete del pecado y muere a la carne. Segunda de Corintios del 7 al 10 dice así: porque la tristeza que es según Dios genera arrepentimiento para salvación, de que no hay que lamentarse, pero la tristeza del mundo degenera en muerte. Lo explico: la tristeza que trae Dios te lleva a arrepentirte. La tristeza que da el mundo te lleva a hacer algo peor. Démoslo con un ejemplo. Algo que sucedió hace poco. No sé si ven noticias, pero vi una noticia que pasó en Vitoria de que una pareja se estaban separando y la persona cogió y mató a su esposa y automáticamente él se suicidó. Quiero que vean hasta qué punto el pecado y la tristeza que da el enemigo o la carne te lleva a muerte. ¿El por qué se suicidó? Porque su mente, toda su conciencia, Satanás, yo creo que lo tenía en tal punto de dolor, que él sentía que ya no podía más con su vida y dijo: me mato. Cometió un pecado. ¿Cuál fue? Matar a su esposa. ¿Justificable? Nunca. Eso no tiene nada que ver. Pero así pasa también. Puede que esto sea un ejemplo muy vivo y muy físico, pero así pasa también contigo. Empiezas y dices una mentira y te sientes tan mal de haber dicho esa mentira y dices: no, ya me toca seguir con la mentira. Ya me toca. Y eso te lleva a sentirte más mal y algo por dentro se consume, algo por dentro se consume, algo por dentro se consume, se consume a tal punto de que te mueres por dentro, te mueres en tristeza, en dolor, en llanto, no sabes qué hacer. Por eso cuando el Señor habla a tu corazón, arrepiéntete de lo que sea. El Señor pagó por tus pecados, sean los que sean. Él ya pagó, pero es importante creerle al Señor. Por eso es tan importante arrepentirse del pecado y muere a todo lo de la carne. Ejemplos de que hay en la carne: la manifestación externa del pecado, hábitos que hay en la carne, orgullo, renunciar al orgullo, a la rebelión, a la incredulidad, a la desconfianza de Dios. Primera de Juan 2:28 dice: ahora, hijitos, permanecer en Él, para que cuando aparezca tengamos confianza y no nos avergoncemos delante de Él en su venida. La vergüenza nos separa de Jesús. Y si tú crees que el Señor está pronto por venir, pues este es un pasaje muy bíblico del fin de los tiempos. Cuando venga, que cuando nos vea a los ojos no sintamos vergüenza, sino digamos: Señor, tú me perdonaste y moriste por eso. Y dice que Él no se acuerda de nuestros errores. Pero si hay una condición: si te apartas de eso. Arrepiéntete también por resistirle al amor del Padre. Esto es importantísimo. Hay muchos que el Señor ha tocado su puerta muchas veces y se resisten a Dios, no quieren. Deja que Dios lo haga, porque eso también se llama orgullo. Y cuarta clave para salir de tus situaciones, y creo que esta es la más importante. ¿Están preparados? Amén. Recibe el amor de Dios por ti y pon tu confianza en Jesucristo como tu libertador. Recibe el amor de Jesús, porque Jesús no te acusa ni te condena. Para eso a Él ya lo condenaron y lo acusaron. Pero recibe su amor. Permítele a Él, permítele a Jesús
ser la fuente de paz y gozo. Recibe su amor y permite que Él sea el Shaddai para ti, que significa el Dios que es más que suficiente. Él puede llenar todos los vacíos que tú tengas y que la carne ha tratado de llenarlos, pero Él puede hacerlo cuando tú lo dejas obrar y hacer que el Espíritu sea el que gobierne y no que gobierne la carne. Me gusta este. Hebreos 4:10 dice así: el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, así como Dios de las suyas. Repito, el que ha entrado en su reposo, el que ha creído en Jesús, el que descansa en Jesús, también ha reposado en sus obras, así como Dios en las suyas. Si no sientes paz, es porque hay cosas de la carne que tienen que morir y tienes que descansar y dejar que Cristo llene eso, esa parte espiritual en ti. Cuando entras en el reposo de Dios, descansarás de tus propias obras. Estarás permitiendo a Jesucristo ser tu paz. Permítele que te diga cuán valioso realmente eres para Él. Permite que Jesús te muestre cómo desea satisfacer tus necesidades. Juan 14:10 dice así: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo en mí mismo, sino que el Padre que mora en mí hace sus obras. Y este es el punto final. Si tú quieres dejar de hacer aquello que está mal, tienes que descansar y entrar en el reposo del Señor. ¿Cómo? Realmente reconociéndolo y siendo tu hijo e hija de Dios, reconociendo su sacrificio en la cruz, y entrarás en su reposo. Y promete el Señor que como Él mismo hacía lo que hacía el Padre, cuando tú entres en el reposo de Dios, tú empezarás a hacer lo que Jesús hizo. ¿Y qué hizo Jesús? Rechazó siempre el pecado, vivió en este mundo, fue tentado en todo, pero ninguna cosa cometió pecado. Y ahí es cuando encontrarás tu libertad. Deja de estar luchando con el pecado. No luches con el pecado. Lucha para mantener tu relación con Cristo. Lucha para mantener el temor en Dios. Concéntrate en Jesucristo. Concéntrate en lo bueno que el Señor te ha dado. Concéntrate en su bondad. Concéntrate en lo mejor y odia el pecado tanto como lo odia Dios. Y así saldrás de tus malos hábitos. Y si en algún momento vuelves a tener una situación, dice la palabra, no te preocupes, que el Señor te levantará. El Señor te va a levantar. Y si Dios te trajo hoy acá, es porque el Señor te quiere levantar. Y quiero terminar con este pasaje, y me ayuda el grupo de alabanza. Dice así: ayúdame solo Ale y el bajo, porfa. Dice así: así que si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. ¿Quieren ser libres? ¿Quién los tiene que liberar? ¿Ustedes mismos se pueden liberar? No. Cuando yo lucho con el pecado es como diciendo, yo puedo hacerlo, yo tengo la capacidad de hacerlo, yo puedo salir de ese hábito. Vale, listo, voy a dejarme de comer las uñas. Mi caso, voy a dejarme de comer las uñas. Yo puedo. Yo creo que fue que Dios intervino. Yo le decía a mi esposa, es algo ya de nosotros, con permiso, amor. Cuando yo estaba ahí en la cocina o viendo televisión o haciendo algo, yo era así: no más, me desesperas, ¿por qué haces eso? Y yo, amor, ora para que haya un clic en mí.
Yo le decía que haya un clic en mí. Amor, si hay un clic en mí, que hay un clic. Y pasó y pasó y pasó. Y me acuerdo tanto que lo hablábamos. Una vez me sentí muy mal por una situación. Y de repente llegó un clic a mi vida. Que fue a través de una persona, fue a través de una palabra, fue a través, no sé, me hago entender cómo sea el de ustedes. Pero hubo un clic. Yo dije, ya no voy a luchar más con eso. Ya no más. Quizás traté de hacerlo por un tiempo, por mi propia fuerza, pero por la fuerza de uno puedes fallar. ¿Tú a quién necesitas? ¿La fuerza de quién? De Cristo. Porque la palabra dice: así que si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. Romanos 8:2 dice: porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Da vida en Cristo. Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En otras palabras, si tú estás en Cristo, nueva criatura eres. Si tú estás en Cristo, has sido liberado de los malos hábitos, de esas malas cosas. Claro, vendrán tentaciones, sí, pero si tú te posicionas en Cristo, las vencerás. Si te posicionas en la carne, no las vencerás. ¿Estoy siendo claro? Si te posicionas en Cristo, las vencerás. Si te posicionas en la carne, no las vencerás. Tienes que posicionarte en Cristo. Y Cristo vino a eso, a liberarte. Por eso ahí donde estás, cierra tus ojos, iglesia. Y yo quiero que le preguntemos al Señor. Y tú ahí donde estás, vamos a preguntarle al Señor Jesús. Señor Jesús, repitan después de mí: Señor Jesús, ¿estoy posicionado en ti o estoy posicionado en la carne? Y yo quiero que tú te dejes ministrar ahí y dejes que Dios empiece a mostrarte, a mostrarte, a mostrarte. Señor, yo te pido, Espíritu Santo, empieza a mostrar, Dios, ¿en qué lugar estamos? ¿En qué lugar estamos? ¿En ti o en nuestras obras? ¿En ti o en nuestra voluntad? ¿Tengo fe o no tengo fe? ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? Y yo siento que muchos estamos en algunas áreas en la carne. Y tú le vas a decir a tu Jesús, al Cristo, el viajero en el tiempo, a tu Dios, a tu Señor, como tú lo llames, para ti, tu Señor, tu Salvador: llévame a este lugar, llévame a este otro lugar. Yo necesito estar en ti. Yo necesito pararme en ti. No puedo ser más guiado por la emoción. No puedo ser más guiado por mi orgullo. No puedo ser más guiado por mis argumentos. No puedo ser más guiado por lo que otros piensen. No puedo ser más guiado por lo que otros dicen o han declarado sobre mí. Yo necesito estar en ti, posicionado en Cristo. En ti, Jesús. Y tú le vas a pedir al Señor: muéstrame una imagen estando contigo, Jesús. Muéstrame una imagen estando contigo, Jesús. Muéstrame una imagen estando contigo, Jesús. ¿Qué decisiones debo tomar? ¿Qué decisiones debo tomar? ¿Qué decisiones debo tomar? La canción desde el principio.
sea un reflejo de tu gloria. Quiero respirar tu aliento, conocerte en lo secreto, y mi corazón, mi mente, te los doy a ti por siempre. Ven y haz lo que tú quieras, seré tuyo hasta que vuelvas. Señor, en el nombre de Jesús, fuego de Dios, fuego de Dios, Quémame hoy, purifícame y lléname. y lléname otra vez. Fuego de Dios, quémame hoy, purifícame Purifícanos. y lléname otra vez. Gracias, Jesús. Y te doy todos mis días, mis tristezas y alegrías, y los planes que he soñado, pongo todos a un lado. Que mi boca siempre hable lo que venga de tu parte, que tu luz sea mi guía. Hoy te doy toda mi vida. Porque ahí donde estás no te pones en tus pies. Vamos a cantarle al Señor, fuego de Dios. Fuego de Dios, ven a este lugar. Quémame hoy, purifícame y lléname Y lléname otra vez. Fuego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname. y lléname otra vez. Esto es una declaración. Solo quiero agradarte a ti, Señor. Se lo vas a decir a Dios. Solo quiero agradarte. Que sea una verdad, iglesia. Y mi mundo entregarte. Quita todo lo que estorbe. Para ti quiero siempre vivir. fuego de Dios. Fuego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname otra vez. Fuego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname otra vez. Fuego Gracias, de Dios, Jesús. quémame hoy, purifícame y lléname otra vez. Fuego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname otra vez. Vamos a decirle ahora al Señor ahí. Cuando se quemaba en el Antiguo Testamento una ofrenda, dice que el olor de esa ofrenda subía y agradaba o desagradaba a Dios. Y tú le vas a decir al Señor: Señor, yo quiero que me muestres. Muéstrame, Jesús, si lo que yo hago huele a ti. Huele a ti. Huele a ti, Señor. Muéstranos.
Señor, y te pedimos que durante esta semana podamos experimentar, Señor, nuestra posición, ya no más andando en nuestra voluntad, sino en ti espiritualmente, Señor, posicionados, no hablando desde el error, ni del pecado que cometiste o que cometieron en contra tuya o que han dicho de ti, no hablando de ellos, sino hablando de lo que Cristo hizo en ti, de lo que Cristo está haciendo en ti, de lo que tú eres en Jesús. Eso va a cambiar todo lo que está a tu alrededor, Señor, y por eso yo oro declarando una protección especial, Dios, para que durante esta semana que queda puedan batallar, pero no con el pecado, sino queriendo estar más cerca de Jesús, no permitiendo distracciones, no permitiendo celos, ni contienda, ni malestares, ni dolor, sino estando cerca a Jesús. Siento algo, voy a Jesús. Tengo una dificultad, voy a Jesús. Tengo un pensamiento, voy a Jesús. Esa es la respuesta al mundo. Y dice, y si el Hijo os libertare, seráis verdaderamente libres. Y yo creo en esa libertad. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias a ti. Dámosle un aplauso al Rey de Reyes, iglesia. Qué alegría, amén. Pueden tomar asiento un momento, iglesia, gracias. Vamos a seguir tocando estos temas de sanidad durante este tiempo. Qué lindo, esas generaciones. Entonces os animamos a que sigan viniendo los miércoles, por favor. No se pierdan lo que Dios está haciendo en este lugar. Y recuerda, invita a alguien. Vete de aquí, no desde el lugar del pecado, como entraste, como te sentiste o lo que sea. Lo que hayas hecho tú hace 2 horas o lo que sea, Dios ya pagó por ello. Vete de aquí sabiendo que en Cristo eres realmente libre y nada te puede condenar. Amén. Nada te puede condenar, ¿vale? Oro para despedirnos, Señor. Te doy gracias, papá, por este momento. Gracias, Jesús, por tu bendición. Nos bendecimos mutuamente. Declaramos una bendición sobre este lugar de provisión en lo que necesitamos nosotros para continuar, Señor, siendo esos hombres, mujeres fieles a ti, servidores, servidoras fieles a ti, Señor. Gracias te damos. Oro también, Señor, por los diezmos, por las ofrendas, Dios. Gracias por las personas que son dadivosas, Dios. Te doy gracias por sus vidas en el nombre de Jesús, Señor, y que tengan una hermosa noche, hermosa noche. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios me les bendiga. Recuerden, me trae el tarro, lo colocamos allá atrás, por favor. Dios me les bendiga. Saluda a alguien y bendícelo. Bendiciones, iglesia. Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram como @ebenecer.vid, en Facebook nos encuentras como Ebenecer Vitoria y no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube Ebenecer Vitoria Gasteiz. Hagamos juntos famoso el nombre de Jesús. Anuncios. Oración. Miércoles, noche de alabanza y adoración de 7 a 8 de la tarde. Reunión general domingos de 12 a 2 de la tarde. Y en Coffee Life Ebenecer disfruta de nuestros deliciosos cupcakes hechos con amor. O te preparamos el mejor café para ti. Coffee Life Ebenecer, un trozo de cielo en la tierra.